Gracias por este evento profético. Gracias por esta historia ya relatada de antemano. Esto que vamos a hablar va a ocurrir. Y probablemente en esta generación. Señor, antes de tu segunda venida va a estar el rapto de la iglesia. Y después 7 años de tribulación aquí en la tierra. Y allá arriba, disfrutando de tu presencia con los premios, vamos a ver tu rostro, tu trono, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, y luego regresamos. Querido Dios, esto es una realidad, no es un cuento de hadas. Y nos estamos informando de antemano para que tomemos hoy la mejor decisión de estar bajo la obediencia, bajo el principio de la obediencia y no bajo el principio de la desobediencia. Abrimos el corazón y yo te ruego, papá, que tú me unjas y que tu gracia haga que yo disfrute predicando y hablando de tu palabra que es vida. Y la misma gracia que aquí en el adulterio, en el auditorio, Padre, en el nombre de Jesús, haga que tu palabra, Señor, sea alegre, un alimento para el alma, para el espíritu, que les guste escuchar y disfrutar. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Qué privilegiados somos en saber de las cosas que van a suceder en breve. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, voy a leer así bien rápido, luego voy a hacer un recuento de lo que dimos en esta mañana, el primer servicio. En el segundo servicio ya está la enseñanza en el Facebook de la iglesia. Repase usted esta noche, mañana, mientras usted va al trabajo, etcétera. Segunda venida de Cristo, aquí está lo que Juan vio, nos cuenta. Versículo 11, capítulo 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se ganó él estos títulos como hombre. Gánese usted estos títulos como ser humano. Eso repase para que usted sepa la predicación de esta mañana. Sus ojos como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido con ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar de Dios es Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en medio del sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, peyuque, cuervos, aguiluchos, vengan y congregaos a la gran cena de Dios. Dios le va a preparar un buffet ahí: carne de caballo, carne de capitanes, carne de reyes, carne de mula, carne de grandes presidentes. Buffet, una churrasquería, pero del cielo, no brasilera. 18, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballo. El buffet de Dios, la cena, y de sus jinetes, y carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dentro del plan de Dios
¿Cuándo va a ocurrir esto? En la última mitad del periodo de la gran tribulación, los 7 años y medio últimos del hombre sobre la tierra. Esto va a pasar después del rapto de la iglesia, de nosotros los gentiles. Esto es un cuadro que dio Juan que va a ocurrir. Y hacemos un repaso de lo que vimos en esta mañana. Esta mañana habíamos hablado, la parte número 1, la segunda venida de Cristo, característica de su venida, el que montaba el caballo blanco. ¿Por qué montaba un caballo blanco? ¿Qué es el caballo blanco que representa? ¿De dónde viene? Viene del cielo, no como los otros que salen del mar, del abismo, y el otro de la tierra. ¿Cómo se llama? Fiel. ¿Cómo se llama? Verdadero. Porque esos títulos, no porque era Dios, él como hombre se ganó. Usted también tiene que ganarse el título de fiel y verdadero en todo lo que usted hace. Pelea con justicia. Él se ganó también ese título. Pelea hasta con su enemigo. Él es justo. Usted tiene que ser justo también. Como hijo de Dios, bendice usted a los que le maldicen. Y juzga con justicia. Eso hablamos en esta mañana. Usted tiene la enseñanza, la parte número 2, el servicio número 2. De esta mañana habíamos hablado y siguiendo con las características de su venida. Sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué significaba eso? Habíamos hablado. Tenía muchas diademas en la cabeza. ¿Qué significa eso? Es la condecoración que recibe cualquier capitán, cualquier general que ganó en la guerra o en combate. Eso ganó Jesús. Muchas diademas, muchas condecoraciones. Usted también tiene que ganarse sus diademas. Usted tiene que ganarse sus condecoraciones. No retén tu corona para que nadie lo tome, dice. Tu servicio al Señor, eso va a ser premiado. Su cuerpo estaba vestido con ropa teñida en sangre. En el Calvario fue su sangre la que manchó su vestido, su silencio que le cubría. Pero en este contexto, viene en un caballo, no en un animal de carga como el burrito cuando entró en Jerusalén. Esta es la sangre de sus enemigos que él vino a pisotear. Aquí vemos la otra cara de Jesús. Tiene 3 nombres. ¿Cuál es el nombre? Que ninguno conocía. El verbo de Dios, que era Juan, lo dice que el verbo de Dios es Cristo, la sabiduría, la inteligencia, la lógica de Dios, el saber de Dios. Y el otro nombre era, sus 3 nombres, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque va a pelear aquí en el plano humano como Rey, como Señor, contra todos esos reyes. Y el comandante de todos los ejércitos celestiales es Jesús, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Eso hemos explicado hoy en esta mañana. Por eso yo le aliento a que usted lea la palabra. ¿Para qué? Para que su palabra, para que cuando usted hable la palabra de Dios, y la palabra de Dios es tan aguda, tan poderosa, como espada de doble filo. Cuando usted llena su corazón de la palabra de Dios es una espada de doble filo, que toda circunstancia, dolencia, enfermedad, pobreza, miseria, elemento de la oscuridad, se alinea a lo que sale de tu boca. Palabra de Dios. La enfermedad se alinea a lo que dice la palabra de Dios. Salud, dice la palabra, y usted es sano. Hay miseria, hay escasez, hay pobreza. Dios murió, Jesús murió para que yo sea rico. Y lo que sale de tu boca, de tu corazón, es lo que va a alinear esa circunstancia. Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Se alinea lo que sale de tu boca y tú creas tu propio universo. Por eso es importante llenarte la palabra de Dios. ¿Está usted siguiéndome? En el nombre de Jesús, eso hablamos en esta mañana. Y hoy entramos en la tercera parte de este mensaje de la segunda venida de Cristo. El vengador especial, el comandante en jefe de los ejércitos. Siguiente cuadro, por favor. Rey de reyes y Señor de señores. Y le hacemos la pregunta al tema. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? Ahí, en el primer servicio, en el segundo servicio, hicimos el desglose. Primero un desglose, segundo otro, y aquí el tercer desglose. ¿Quién es el que viene por segunda vez a la tierra? El que nació de la Virgen María en un humilde pesebre, el creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Mucho para hablar. ¿Quién es el que viene por segunda vez? El que trabajó con sus manos como carpintero, sujeto a su padre, Dios. Joven, ¿está usted sujeto a su papá? ¿Está usted sujeto a su pastor? ¿Se sujeta usted a su líder? Dios se sujetó. Nos enseñó la obediencia en vida. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? 3, el que se perdió por 3 días discutiendo en el templo, con los escribas, con los fariseos, con los religiosos. 8 años tenía. 8 años.
Y hay gente aquí que tiene 20 años de ser cristiano, 70 años de ser cristiano, y ni conoce la Biblia. Le decía, léeme un poco el Salmo 194. Sí, pastor, en otro país. Pastor, parece que mi Biblia se le arrancó la hoja, no tiene 190. Y lógico, mi hija, hasta 150 nomás contiene. Bueno, dame un poco un pasaje de Apocalipsis. Y Apocalipsis está en el primer libro de la Biblia. Pero ¿cómo esto? Génesis es el primer libro. Y lógico, mi hija, mi hijo. Después de 70 años. Jesús a los 8 años ya discutía con los escribas, con los fariseos, con los grandes eruditos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No importa la edad cronológica que tenga como ser cristiano, lo que importa es tu edad espiritual. Porque hay chicos, chicas, que después de un año, vuelan más que uno que tiene 70 años de cristiano. Porque están con el Señor. ¿Está conmigo? Crezca usted en el nombre de Jesús a la medida de la estatura de ese varón perfecto. 4. ¿Quién es el que regresa por segunda vez a la tierra? El que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Bautícese si usted no se bautizó todavía. Cristo se bautizó. Rompió con el mundo de la oscuridad y nació una nueva vida simbólicamente. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? 6. El que dio de comer a una multitud de 5 panes y 3 peces. El que le dio de comer a su pueblo durante 40 años a 4 millones de personas en el desierto. Le tiraba galletas del cielo. Ese es nuestro Dios. Y muchos no le conocen. No tengo para mi pasaje, pastor. No tengo para esto, no tengo para lo otro. ¿Y qué vos sos? ¿Vos sos budista? ¿Vos sos islámico? ¿Vos sos aminodita? No, yo soy cristiano, pastor. A la pinta, porque tú, ¿entendés? Tu boca y tu conducta refleja todo lo contrario. ¿No le conocía a tu Dios, pues? Como David le conocía. Y él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así, el pastor es tu pastor nomás, a lo mejor te faltan muchas cosas, pero Jehová no. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? 7. El que comía en medio de pecadores y se hacía amigo de ellos. Yo no vine para buscar a santos ni a justos, sino a pecadores. No me voy a juntar con fulano. Ay, no me voy a juntar con fulano. Ay, no es santo y te va a contaminar. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han podido apagar. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y después dijo, ustedes son la luz de este mundo. ¿Ah? Vino a comer con los pecadores. Vino a comer con la gente que era amigo de los pecadores. Pero nosotros somos amigos acá entre todos nosotros, ¿entendés? Jugamos pachina aquí, nos encandilamos todos con las luces. Salmo 110, 1. Hermanos, no, allá afuera tenemos que ser la luz. ¿Me explico? La luz vino. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? 8. El que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. El que tiene el corazón perdonador, no el corazón acusador. Ahí, hermano, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe lo otro? Aleluya. Corazón perdonador, mi hermano. No vaya a acusar a los demás. No sea que el mismo demonio que le acusó y le echó, te eche a vos. Seamos como Cristo. Dolernos por el pecado de los demás. 9. ¿Quién es el que regresa? Por segunda vez, el que sanaba enfermos y tocaba leprosos y resucitaba muertos. Entraban los leprosos, y vale, pobrecito, salían de fuera de la ciudad, todos con su llaga, no podían entrar en la ciudad porque le tiraban piedras y tenían que, si se acercaban, tenían que tener una campanita, decía, leproso, para que la gente se apartara. Nadie le quería tocar, nadie le quería, porque era muy contagioso. Y Jesús le abrazaba a los leprosos. Le tocaba, porque Él era la vida, Él era el poder de Dios. No había nada que le podía contagiar a Él. ¿Por qué? Porque ese que mandaba en el mundo, que es el diablo Satanás, Jesús, nada de Él tenía dentro de sí. Nada de Él usted tiene que tener dentro de sí. El odio, rencor, envidia, celo, etcétera, etcétera. Y ese no va a mandar sobre usted y usted va a poder tocar cualquier cosa. Y usted que es luz, va a hacer que las tinieblas y toda obra de las tinieblas huya. A eso fuimos llamados, mis apreciados. Usted no es cualquier cosa. El número 11. ¿Quién es el que regresa por segunda vez? El que fue entregado, el que entregó su cuerpo como ofrenda en el pecado, por el pecado,
como Cordero de Dios. ¿Quién es el que viene por segunda vez? El número 10, el que fue crucificado y en su sufrimiento pidió que se le protegiera y cuidara a su madre. ¡Wow! Cuando uno está enfermo, pues ya tendrá que decir, ay, no, porque yo chulina, mímeme. Jesús estaba en el Calvario, estaba sangrando. Se burlaban, estaba por morir y él no se concentró en sí mismo, se concentró en su madre, se concentró en las personas, se concentró en ti, se concentró en mí. Por eso estuvo ahí aguantando el dolor en el Calvario. ¡Wow! ¿Cómo quiero ser como Jesús? ¿Cómo quiero tener el corazón de Jesús? Porque somos muy egoístas. El marido me moí que se chingó, bueno, peme la plata. Yo que te doy esto y lo otro. ¿Y cómo no está mi pantalón planchado? Mi calzoncillo no se lavó, mi media. Llegó a ver la guaruajina. Qué sé yo, la milanesa para mí. Le hace a ustedes. ¿Por qué están todos callados? Jesús en ese estado, aún en ese estado de sufrimiento, se concentraba en el dolor de su madre y en el dolor de los demás. Quiere decir que el corazón de Jesús, de Dios, estaba lleno del amor de Dios. Muchos aman a Dios, pero no tienen el amor de Dios dentro. Si usted tuviese el amor de Dios dentro, le dolería a la gente que se pierde, le dolería el pecado, le dolería, y usted haría cualquier cosa, ayunaría, no para que Dios te bendiga, no para que Dios te abra puertas, usted ayunaría por lo demás, para que Dios les bendiga. Y si usted hace eso, Dios primero te bendice a vos, pero no te puede bendecir porque son mime yo, no me responde el Padre, no hace lo que yo quiero, mime yo. Cuando vos empezás a hacer lo que hace Jesús, concentrarte en los demás, concentrarte en Dios y en los demás, Dios se concentra en ti. Vamos dejando nuestro egoísmo en el nombre de Jesús. ¿Es el que regresa? ¿Y qué iba a pasar en su regreso? Su segundo regreso, su venida, pisará el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 15, 21 y Apocalipsis 14, 19, 20, Isaías 63, 1 y 5, ahí está. Pisará el lagar. El lagar es la batalla de Armagedón. Y ahí ustedes tienen en imágenes que es un lagar, un lugar donde se pisa uvas. Y ahí no es que va a pisar uvas, va a pisar cabeza de caballos, de reyes, de capitanes. El lagar, ¿les parece si leemos? Versículo 15, ¿qué dice? La palabra. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisa, zapatea el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Porque los que van a estar ahí van a ser todos los conglomerados, reyes que le entregaron su poder al anticristo. Van a ir contra Dios. Qué tontería más grande. ¿Hasta qué punto llega la necedad del ser humano ponerse contra Dios? Es lo mismo que ponerse delante de un tren. Segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son sus características? Regirá a las naciones con vara de hierro, verso 15. Y derrotará al anticristo en el Armagedón, 19, 21. Y en segunda Tesalonicenses 2, 8, 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando del anticristo, está hablando de ese terreno donde él ya está ejerciendo su poder, donde ya se sentó en el templo, donde le engañó a los judíos, le engañó a un montón de gentes, le marcó a un montón de gente con el falso profeta. Él viene y dice, él le va a matar con el resplandor de su venida. ¿Bajo por qué? Resplandor, porque Satanás va a estar encarnado en el anticristo, en el falso profeta, ese espíritu demoníaco. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y él le va a matar a las tinieblas que están en esos hombres. Con su presencia, con su resplandor. Usted hace correr a las tinieblas, hace correr el mal con tu presencia, porque usted es luz. Donde hay luz, corre las tinieblas. No es que usted prende las tinieblas para que corra la luz. Prende su luz en este mundo de tinieblas, con su conducta, con su testimonio de vida. Y se dice la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son los detalles que va a ocurrir? Reinará en la tierra por 1000 años para deshacerse
de todos los rebeldes de la tierra y poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Apocalipsis 20:10. Miren lo que dice 20:10, 1 al 10. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de su testimonio y de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados los santos, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Cristo va a reinar, viene por la segunda vez a reinar, no sobre la tierra, en la tierra misma. Ahí sí, va a haber un nuevo orden mundial. Ahí sí, va a estar globalizado y el mundo va a tener un solo gobernante que es Cristo. Y va a tener un solo país donde se va a emitir la ley de Dios, Jerusalén. Y va a venir por 1000 años. Primero va a ser atado Satanás. Va a ser tirado la bestia, el anticristo y el falso profeta, al lago de fuego. Y Dios va a imponer su reino. Va a imponer con mano de hierro, en el nombre de Jesús Nazaret, su gobierno. ¿Y saben qué? La gente que entra después de la tribulación, que va a ser algo así como más de 500 millones de personas, gente que no le conoce a Dios, pero que se salvaron de los 28 juicios, gente natural que todavía no tienen un cuerpo glorificado, ellos van a vivir como 1000 años, dice. El niño de 100 años va a morir, dice. El hombre y la mujer no van a morir y va a ver gobierno de Dios. Es decir, que esos años antes del diluvio, Dios va a traer en ese milenio y va a ser un mundo de paz, de amor, de luz, donde Cristo va a estar gobernando. Y luego va a ser suelto Satanás para engañarlo otra vez. ¿Qué va a probar Dios cuando le ata al diablo? Que el problema no es con Satanás. La rebeldía está en el corazón del ser humano porque el hombre tiene el libre albedrío. Y en ese marco de 1000 años no va a decir, ¡ay, Satanás me engañó! ¡Satanás, pastor! ¡Satanás! ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Le va a soltar al diablo para esa gente natural, porque ahí vamos a estar nosotros con el cuerpo glorificado también gobernando con Cristo. En ese mundo maravilloso que eso vamos a estar tocando oportunamente con detalles. Y va a ser suelto Satanás después de 1000 años. ¿Y a quién le va a engañar? Al mundo que pobló. Millones y millones de gente. Y se van a revelar estando Dios aquí en la tierra, estando con la bendición. Va a pasar lo que pasó allá en la eternidad. Se reveló Lucifer. Va a pasar en esos 1000 años. Y ahí Dios va a probar ¿qué? Que la rebeldía está en el corazón del ser humano. Porque ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Chúmbale. Va a quitar lo que hay en el corazón de los seres humanos. Y la gente
que entraron en el milenio son los que van a ser condenados, porque le van a seguir al diablo y después la eternidad. Pero nosotros que ya, por eso que dice, bienaventurados los que son partícipes de la primera gran resurrección, porque la muerte segunda no le alcanza. Este es el momento, este es el tiempo que usted y yo tenemos que agarrarnos de Cristo y asegurar nuestra salvación. Segunda venida de Cristo, ¿cuál es su característica? Número 17. El 16 dice, reinará en la tierra 1000 años hasta poner a sus enemigos bajo sus pies. En 1 Corintios 15, 24, 26, el último enemigo que será vencido va a ser la muerte. La muerte. La muerte. Porque en el milenio va a haber muerte todavía. El último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es la vida. Y número 17, la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son otras características de esta venida, de este escenario? Los ejércitos que acompañan al comandante son todos los santos redimidos y resucitados de todas las eras y todos los ángeles del cielo. Usted y yo vamos a estar ahí, con los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, los santos de la Gran Tribulación y los mártires de la Gran Tribulación. Vamos a venir montados en un caballo blanco, el ejército del Dios Todopoderoso. Segunda venida de Cristo, estamos hablando de las características. 18, Él congregará a las aves de los cielos para la gran cena de Dios. ¿Y cuál será el menú? Versículos 17 y 18. Apocalipsis 19. Dice, y vino un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, peyú, congréguense a la gran cena de Dios. Ahí está el buffet de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. El buffet de Dios. La cena del Dios Todopoderoso. Muchos de los que están aquí van a ir a la churrascaría brasilera. Este es el buffet. Carne de búfalo, carne de ternera, carne de pollo, carne de caballo, carne de perro. Tiene todo tipo de carne. Carne de pescado, buffet. Y Dios le va a preparar a las aves su buffet. Carne de caballo, carne de capitanes con sus jinetes, carne de todo hombre libre, esclavo. Los ejércitos que se han rebelado contra Dios y que fueron marcados por la bestia. Qué bárbaro. Y usted y yo vamos a venir con un caballo blanco, con Cristo, los ejércitos, aquí en la tierra para gobernar. Eso es cuento de hadas. Lo dice la palabra y yo creo. Y hoy me estoy preparando para ser parte de ese ejército. En el nombre de Jesús. Y él regresa, él apresa a las 3 bestias, punto 19, en su segundo regreso, que son con sus ejércitos reunidos y los que recibieron bajo engaño la marca para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Qué terrible es esto, ¿eh? Apresar a las 3 bestias. El anticristo, primera bestia, que sale del mar del abismo. El falso profeta, la otra bestia, que sale de la tierra. El dragón, la otra bestia, que va a ser apresada. El falso profeta y el anticristo va a ser arrojado al lago de fuego. Pero el dragón, la bestia de 7 cabezas, va a ser arrojado al abismo. Va a ser encerrado por 1000 años. 20, segunda venida de Cristo. ¿Quién es el que viene? El que lanzará al anticristo y al falso profeta vivos al lago de fuego que arde en azufre. Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, el falso profeta y el anticristo, vivos dentro de un lago de fuego que arde en azufre. Al comienzo del milenio, luego al final del milenio, Satanás va a ser arrojado. Punto 21. Segunda venida de Cristo, estamos viendo los detalles y características de ese regreso, del segundo regreso, que va a pasar aquí en la tierra. Estamos hablando de hechos puntuales que van a ocurrir. El que montaba con el que matará, el que viene es el que matará con la espada de su boca
hasta el último soldado del ejército del anticristo y los 10 reyes aliados que entregarán su poder y sus cuerpos serán para la cena de las aves. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la palabra de Dios, que por adelantado ya nos cuenta las cosas que van a suceder en breve y pronto, en breve y pronto, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Final de la tercera parte de nuestro estudio. Inclinemos el rostro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estas advertencias solemnes. Gracias por esta historia contada de antemano que se llama profecía. Señor, esto va a ocurrir. Creamos o no creamos, y hay muchos que no creen. Eso no quiere decir que va a invalidar tu palabra, esto va a ocurrir. Y aquellos que no creen son candidatos de ir al lago de fuego con la bestia, el falso profeta y Satanás y todos sus seguidores. Querido Padre, pedimos misericordia. Pedimos que esta tu palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones y haga que cambiemos hoy y que elijamos la vida. Que elijamos, Señor, vivir bajo el principio de la obediencia y no bajo el principio de la desobediencia, es decir, la rebeldía. Padre, porque a ti, Señor, no te perjudicamos si somos rebeldes. No te beneficiamos si somos obedientes. Si somos rebeldes, somos nosotros los perjudicados. Y si somos obedientes a tu palabra, somos nosotros los beneficiados. Y aquí yo les expuse tu palabra. Y cada uno de los que estamos aquí ya ha tomado su decisión. ¿Bajo qué parámetro y principio vivir? ¿Obediencia o desobediencia? Y yo les aliento, mis queridos hermanos, y usted que está conectado, viva usted bajo el principio de la obediencia. Esto que les acabé de decir, de contar, va a ocurrir en breve. No seamos parte nosotros de esa gran matanza, del engaño del diablo de Satanás, que nos va a hacer creer que es el Cristo y nos va a marcar a la gente incrédula que rechazó a Jesús, que armó sus propios 10 mandamientos, que vivió siempre bajo el principio de la desobediencia y la rebeldía. Para ellos es este tiempo. Pero para usted, que vive bajo la obediencia, cueste lo que le cueste, usted obedece a Dios, usted va a escapar de este tiempo. Y Dios te va a tener en su ejército. Y vas a venir a gobernar con Él, aquí en esta tierra, con gran poder y gloria, y la eternidad va a ser con Él. Está escrito, en el nombre de Jesús. Si usted entendió esta palabra y dice: Señor, yo estuve viviendo bajo el principio de la rebeldía. No es que lo hacía abiertamente, pero había una rebeldía interna, una rebeldía pasiva. Sí con mi boca, sí con mi mente, pero en mi conducta no aceptaba. Yo te pido perdón y cambia mi corazón. Si esa es tu actitud, ponte de pie, voy a orar por ti, para que el perdón de Dios esté sobre tu vida y tú andes bajo el principio de la obediencia. Eso nos conviene, eso te conviene. Querido Dios, gracias por tu palabra. Ten piedad, ten misericordia de nosotros. Mucho tiempo, Padre, estábamos con esa rebeldía oculta y nos engañábamos a nosotros mismos. Rebeldía pasiva. No existe para ti rebeldía pasiva o rebeldía manifiesta. Rebeldía es rebeldía. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y pedimos que tú nos ayudes a estar bajo la obediencia, en el nombre de Jesús, en todos los términos. Gracias por tu perdón, Señor. Levante usted su mano y a bendecir su vida. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Lo que acabamos de escuchar es tremendamente gloriosa, pero tremendamente terrible.
para aquellos que desobedecen y glorioso para aquellos que deciden obedecerte. Danos fuerzas, papá, para que cuando llegue ese día que tengamos que partir de la tierra al más allá, lo hagamos con Cristo. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a predicar el evangelio. Ayúdanos a reconciliar a las personas, porque esto va a venir. Ya está escrito, Señor. Quítanos el miedo, quítanos la vergüenza y pon tu espíritu en nosotros y ayúdanos a deleitarnos en tu presencia y amar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo, mi hermano, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.